Estamos avanzando en la epístola de primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Y si te das cuenta, estamos avanzando en cachitos muy chiquitos. Estamos avanzando en pasitos muy pequeños. Y lo estamos haciendo porque Pedro en estos primeros versículos establece todos los fundamentos de todo lo que va a decir en la carta. Y entonces al principio vamos a avanzar en pedacitos chiquitos y después vamos a agarrar un ritmo un poco más acelerado. Pero aquí nos interesa entender todo lo que Pedro está diciendo. Realmente observar con atención todo lo que Pedro está diciendo. ¿Sí? Entonces, es importante que mientras vamos avanzando en cachitos chiquitos, no perdamos de vista el panorama completo de la carta. ¿Sí? Que no nos enfoquemos tanto en el tema de aquí, que nos olvidemos de lo que la carta está diciendo como un todo. Recuerda que la carta estaba diseñada o estaba escrita de manera que llegaba a la iglesia donde iba y era leída en una sola sesión, de una sola lectura se leía todo y el mensaje era uno solo. Y el mensaje es así para nosotros, uno solo, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje de Pedro? ¿Recuerdas que dijimos que Pedro está escribiendo a creyentes que están sufriendo? Literalmente Pedro dice que están siendo probados a través del fuego, lo vamos a ver un poco más adelante. Y entonces Pedro escribe esta carta para animarles. La carta de Pedro es una carta de esperanza. Todo lo que Pedro dice tiene un solo objetivo: animar a los creyentes en medio de la tribulación. Entonces Pedro comienza, si te fijas, el cuerpo, ya pasamos el saludo, ¿no? Versículos 1 y 2, Pedro hace su saludo y ahora comienza lo que llamamos el cuerpo de la carta. Y Pedro comienza el cuerpo de la carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es una afirmación en sí misma, es un llamado. Lo que Pedro está diciendo aquí es: bendigan al Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendigan al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza con un llamado a su carta. Lo primero que hace para animar a esos creyentes es darles una instrucción. Lo primero que hace en el cuerpo de su carta es darles una instrucción: bendigan al Dios Padre. Y entonces, si tú y yo somos sinceros, si tú y yo realmente hemos pasado por sufrimiento, preguntaremos: Pedro, ¿cómo me pides que alabe a Dios? ¿Cómo me llamas a bendecir a Dios antes de siquiera darme o sea, primero dame como la cura, el ungüento, y luego ya me dices, y tal vez pueda hacerlo? Pero Pedro voltea el orden. Esta semana estábamos estudiando con una persona el Salmo 40, y en el Salmo 40 básicamente el salmista dice: es que tú me pides que cante, pero yo no puedo cantar, porque extraño demasiado a Jerusalén. Y el salmista está escribiendo desde Babilonia. Y entonces lo que el salmista está diciendo es lo que tú y yo muchas veces tal vez hemos sentido. Sé que tengo que alabar a Dios, pero lo que estoy viviendo hoy no me sale. No me sale. Sé que debería de hacerlo y sé que Dios es digno de alabanza, sé que Dios es bueno, pero ahorita no siento que Dios sea bueno. Y no sé cómo puedo hacerlo. Y entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿por qué? ¿Cómo Pedro puede? Ok, cristiano, los voy a animar, sé que estás sufriendo. Y lo primero que llegas y dices es: alaba a Dios, bendice a Dios. Técnicamente no está mal, es lo correcto que hay que hacer. Pero no sería con lo primero que tú y yo empezaríamos cuando hay una persona en sufrimiento. De hecho, tú y yo tenderíamos a dejarlo hasta ya después de que platicaste, hablaste, trataste de decir muchas cosas acerca de la bondad de Dios, y terminarías ya al final diciendo: ¿ves? Puedes alabar a Dios. Pero Pedro lo hace al final. Empieza por lo más importante, y lo más importante es: alaba a Dios. Y después Pedro nos dice ¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo alabar a Dios desde el principio en medio de la situación? Pedro nos ofrece una esperanza. Pedro nos ofrece una esperanza que es suficiente para llevarnos a adorar a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. Es suficiente para anclarnos en la bondad de Dios, aun cuando el sufrimiento llegue para quedarse. Porque quiero que tengamos esto muy claro tú y yo. Las personas que están leyendo esta carta no tienen ni la mínima esperanza de que el sufrimiento se termine. Esa no es una posibilidad. Y entonces Pedro ofrece algo que es mucho mejor que pensar en que termine. Ofrece algo que puede trascender el sufrimiento mismo.
Pedro nos ofrece una esperanza incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Nuestra esperanza es comunión eterna con Dios, sin el estorbo del pecado. Nuestra herencia es Dios mismo. Esa es la esperanza que Pedro viene y ofrece. Y entonces me gustaría que hiciéramos 3 preguntas respecto a esta esperanza, que vamos a encontrar su respuesta aquí. Número 1, ¿cómo obtenemos esta esperanza? ¿Cómo obtenemos esta esperanza? Número 2, ¿qué certeza tenemos de que recibiremos lo que esperamos? ¿Qué certeza tenemos de que recibiremos lo que esperamos? Y número 3, haciéndolo personal, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Entonces, primero, ¿cómo la obtenemos? Número 2, ¿qué certeza tenemos? Y número 3, ¿cuál es mi esperanza? Cuando examino mi vida, ¿cuál es mi esperanza? Entonces vamos por la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tú y yo participar de esta esperanza que transforma toda nuestra vida? Y Pedro nos dice que es el Padre quien nos hace nacer a una nueva esperanza. Es el Padre quien nos hace nacer. Es Dios mismo quien hace esta obra en nosotros. Nosotros somos solamente recipientes pasivos. Y en realidad, cuando tú y yo pensamos en nuestra vida de manera natural, en nuestra vida en esta tierra, podemos ver una analogía directa. Porque ¿quién de ustedes aquí se esforzó por nacer? ¿Quién de ustedes aquí decidió cuándo iba a nacer? ¿Quién de ustedes aquí decidió dónde, cómo, con quién? Nadie. Nadie decidió nada de eso. El evento más transformacional, el evento pivotal de tu existencia, fue uno que sucedió sin que tú tuvieras nada que ver. Un día eras un feto en el vientre de tu madre y el día siguiente estabas afuera en el mundo. Ahí cambia la vida completamente. ¿Tuviste algo que ver en ello? No, en absoluto. Nada. Y entonces podemos ver una analogía directa con cómo tú y yo venimos a nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios en la cual ningún hombre tiene intervención. Y Pedro nos dice que es según su misericordia, es de acuerdo con su misericordia que Dios nos hace nacer de nuevo. La semana pasada, si recuerdas, tocábamos el tema de la doctrina de la elección y decíamos, Dios ha elegido a aquellos que van a ser salvos. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha elegido a aquellos que han de ser salvos. Y siempre que abordamos la doctrina de la elección, hay una pregunta que aparece. Hay varias, ¿verdad? Pero hay algunas que son como, siempre están ahí. Y una de ellas es, ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué simplemente Dios no viene y salva a todos los hombres y se acabó? ¿Qué hay con todos los hombres a los que Dios no salva? Algunos intentan a responder a esta cuestionante diciendo, es que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero no son salvos porque Dios respeta su libre albedrío. ¿Sí? Por eso no todos son salvos, porque Dios respeta su libre albedrío. Pero yo digo, no sé tú, que yo estaría mucho mejor si Dios me faltara el respeto, quitándome mi libre albedrío por un momento para salvarme de una eternidad de castigo, a simplemente decir, no, pues es que respeto tu libre albedrío, por eso no hago nada. Yo sí quiero, pero tú no quieres, pues ni modo. Afirmar que Dios no nos salva porque respeta nuestro libre albedrío no es ninguna solución. Te deja exactamente en el mismo lugar. Porque Dios dejaría que porque yo quiero, yo que no sé, no estás viendo Dios que soy pecador, ¿por qué dejaría que yo decida lo que va a pasar con mi vida eterna? Afirmar que Dios respeta mi libre albedrío y por eso no me salva, no es ninguna respuesta. En realidad la respuesta a esta pregunta, ¿por qué Dios no salva a todos?, no la da Pedro aquí. La respuesta es que cuando lleguemos al cielo y estemos delante de Dios y podamos preguntar, nos vamos a dar cuenta que es por su misericordia. Es por su misericordia que Dios lo ha hecho así. Su misericordia es mucho más grande de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Aquellos que rechazan la doctrina de la elección lo hacen porque piensan que ellos pueden diseñar un plan de redención y salvación más bueno o más misericordioso que el de Dios. Pero realmente es imposible que tú y yo seamos más buenos, más bondadosos,
más misericordiosos que Dios. Es imposible. No podemos pensar en una mejor manera de la que Él ha pensado. Nadie es más misericordioso, nadie es más bueno que Dios. La respuesta es, no sabemos. No sabemos por qué Dios lo ha hecho así. No sabemos por qué Dios ha elegido a unos sí y a otros no. No sabemos por qué Dios salva a unos sí y a otros no. Pero lo que sí sabemos es que podemos confiar en su misericordia. Eso es lo que sí sabemos. Podemos confiar en que todo lo que Él hace, lo hace de su bondad. Y entonces, sea la razón que sea por la cual Él ha diseñado este plan, yo puedo descansar en que Él es bueno. Y por lo tanto, su plan es bueno. No solo bueno, es el mejor plan. No hay otra opción mejor que esta. Y puedo descansar en ello. Y entonces, Pedro nos dice, somos nacidos de nuevo conforme a la misericordia de Dios, según su misericordia. Y aquí hay una pregunta que es clave para ti y para mí. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Estas últimas 2 semanas en la escuela, en las lecas, generalmente vienen algunos trabajos que tienen que ver con la salvación para los muchachos que son más grandes. Y hace 2 semanas se acercó un muchacho que tenía un trabajo y el trabajo básicamente era, escribe en 2 cuartillas, ¿cómo fue que te convertiste a Cristo? Si escribe en 2 cuartillas tu testimonio de conversión. Y entonces él se acercó conmigo y me dice, es que no sé qué significa esto. No tengo idea de lo que me está preguntando. Entonces tuvimos una conversación, ¿no? Yo le dije, ok, ¿cuándo fue que tú recibiste a Cristo en palabras coloquiales, ¿no? ¿Cuándo fue que tú viniste a una convicción de que yo soy un pecador y Cristo es el Redentor que necesito? ¿Cuándo fue que tú estabas escuchando, te estaban predicando, estabas leyendo la Biblia con tus papás y llegó un momento en que tú dijiste, es verdad, necesito a Cristo? Y su respuesta fue, no, pues es que yo nací cristiano. Yo nací cristiano. Y entonces hay un problema muy grave. Porque esta persona piensa que por haber nacido en un hogar cristiano, automáticamente él es cristiano. Sí. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Cuando tú y yo llegamos a Santiago, en Santiago 2:19, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y haces bien. Cuando Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Lo que está haciendo es resumir toda la doctrina judío-cristiana, ¿no? Dios es uno. Entonces, básicamente lo que Santiago está diciendo es, crees las afirmaciones del cristianismo y haces bien, pero hay un problema. Santiago continúa diciendo, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Y entonces nota la respuesta de Santiago, ¿sí? Porque Santiago está diciendo, creen y tiemblan, es decir, hay entendimiento y hay aceptación de las verdades del cristianismo. Es decir, el demonio sabe que lo que el cristianismo proclama es verdad. Lo entiende. ¿Sí? Dice, pues sí, eso es la verdad, es obvio. Y no solo afirman las verdades, sino que tiemblan. Y temblar implica una respuesta emocional. ¿Sí? El demonio cree, afirma, y tiene una respuesta emocional a esas verdades. Examina tu vida. ¿Afirmas que las verdades cristianas, las verdades de la Biblia son reales? ¿Las crees? ¿Las aceptas? Espero que todos digan que sí. ¿Te ha pasado que estás leyendo la Biblia y de repente empiezas a llorar? Porque te sientes así como que, es que esto es verdad. O estás en la alabanza y de repente cantan una canción bien bonita y empiezas a llorar. O estás en la predicación y están diciendo algo y de repente sientes así como una alegría increíble y dices, wow, qué increíble. O sea, ¿te ha pasado? Qué bueno. Pero eso no es haber nacido de nuevo. Eso no te separa en lo más mínimo de lo mismo que un demonio puede hacer. Creer y temblar. Mera aceptación intelectual, mera respuesta emocional, no son evidencias de haber nacido de nuevo. No son evidencias de haber nacido de nuevo. Cuando Pedro habla de nacer de nuevo, en realidad la palabra que utiliza ahí no tiene que ver tanto con el acto de nacer, porque cuando tú y yo pensamos en nacer, pensamos en salir al mundo. Más bien la palabra va un paso más atrás y quiere decir literalmente engendrar de nuevo. O sea, Pedro está diciendo tienes que ser engendrado de nuevo.
Sí, es decir, hecho toditititititito desde cero, desde el principio. Nuevo nacimiento no es meramente una reforma personal, no es un cambio moral. Nuevo nacimiento implica un cambio total de corazón y de voluntad. Nacer de nuevo implica un cambio total de corazón y de voluntad. Lo que quiero ya no es lo que quería antes. Mis metas, mis objetivos, incluso mis sueños, ya no son los que antes quería. No se parecen en lo más mínimo. La forma en que pienso y veo el mundo no tiene absolutamente nada que ver con cómo yo lo pensaba y lo veía antes. He sido engendrado de nuevo. Nuevos hábitos, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevas opiniones. Nacer de nuevo es ver la belleza de Cristo y su obra. Y al verla, tener una nueva identidad. Y al tener una nueva identidad, vivir digno de esa nueva identidad. El nuevo nacimiento conlleva con él aceptación intelectual. La fe cristiana es una fe racional. El nuevo nacimiento implica una respuesta emocional. Nuestro corazón es transformado, pero implica mucho más que solo eso. Nacer de nuevo siempre es evidenciado por mis obras. El argumento de Santiago en Santiago 2 es: tú me dirás, te voy a mostrar mi fe sin obras, y yo te diré, te voy a mostrar mi fe por las obras. Te voy a mostrar que he creído, que he nacido de nuevo por la forma en que vivo. Esa es la manera en que vamos a saber que hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo obtenemos esta esperanza que transforma todo? ¿Cómo es que podemos llegar a abrazarla? La obtenemos a través del nuevo nacimiento que Dios, en su misericordia, nos otorga. Él nos hace nacer de nuevo. Y la pregunta clave que todos debemos de hacernos en este punto es: ¿he nacido de nuevo? ¿Da mi vida un testimonio de que he nacido de nuevo? Puedes venir a la iglesia toda tu vida. Puedes saber doctrina increíble, profunda, y todas las palabras correctas de doctrina, y todo lo que una persona cristiana pudiera saber, lo puedes saber. Y puedes saber miles de versículos de la Biblia y tener teología sistemática y bíblica, y aún así no haber nacido de nuevo. La pregunta con la que todos somos confrontados al principio es: ¿he nacido de nuevo? Mi vida da un fruto progresivo, creciente, de transformación a través del Espíritu Santo. Porque si no he nacido de nuevo, no tengo ninguna esperanza. Y si tienes una esperanza, tu esperanza es efímera y es vana. No te va a llevar muy lejos. Pedro continúa diciéndonos que al nacer de nuevo es mediante la resurrección de Jesucristo que tenemos esta esperanza. Pedro dice: Dios nos ha hecho nacer en una esperanza mediante la resurrección de Jesucristo. Y tú y yo solemos hablar mucho de la muerte de Cristo en la cruz y de su pago por nuestro pecado, pero muchas veces nos olvidamos de la parte de la resurrección. Y nos olvidamos de que la resurrección tiene muchas implicaciones para nuestras vidas. Hablamos de la doctrina de la muerte sustitutoria y de la propiciación a través de la muerte de Cristo, y hablamos. Pero si yo te preguntara cuál es la doctrina de la resurrección, lo más probable es que muchos de nosotros no tengamos ni la menor idea. Porque nos enfocamos en lo otro, y ciertamente lo otro es impactante para nosotros, pensar que murió de una forma tan atroz por nuestro pecado. Pero la resurrección es igual de gloriosa que la muerte. La fuente de la esperanza cristiana es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esa es la fuente de la esperanza cristiana. Si Cristo hubiera muerto en nuestro lugar, pero nunca hubiera resucitado, tú y yo no podríamos ser salvos. Si Cristo hubiera muerto, pero nunca hubiera resucitado, tú y yo no podríamos ser salvos. La salvación sería imposible para nosotros. En Hechos 5, 30 y 31 es Pedro hablando. Y Hechos 5 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en la cruz. A él, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. La resurrección es lo que trae arrepentimiento y perdón de pecados. Sin resurrección, esto es imposible.
La resurrección de Cristo muestra que su sacrificio fue aceptado por Dios. Siempre que hablamos con los niños todos sabemos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Todos los que pecan merecen morir. Pero si existe un hombre que nunca peca, implica que nunca debería morir. Y si este hombre voluntariamente va y muere, ¿qué sería lo correcto que Dios hiciera? Que lo resucitara. ¿Por qué? Porque ese hombre no merece morir. Pero además de eso, lo resucita porque su vida es infinitamente valiosa. Si yo nunca pecara, que es imposible, pero si yo nunca pecara y decidiera morir por alguno de ustedes, yo voy a morir. ¿Y qué crees? Me voy a quedar muerto. Me voy a quedar muerto. Porque mi vida es la vida de un solo hombre, un hombre como cualquier otro. A lo más vale por la vida de otro hombre. Pero la vida de Cristo es infinitamente valiosa porque es el Hijo de Dios. Y entonces su muerte es suficiente para cubrir los pecados de todos. Y Dios dice, este es mi Hijo. ¿Cuál es la muestra de que es mi Hijo, de que su sacrificio es suficiente? Está vivo. Está vivo. Ha sido resucitado. Y ha sido resucitado para nunca jamás volver a morir. Y ha sido resucitado en gloria y en poder y ha sido exaltado. La resurrección es lo que trae arrepentimiento y perdón de pecados. Mediante la resurrección de Cristo, Dios nos ha dado vida. No solo a Cristo, sino también a nosotros. Mediante la resurrección de Cristo, Dios nos ha dado vida a nosotros. Te leo Efesios 2, versículos 4 al 6. Efesios 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, fíjate el tiempo del verbo, nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Tiempo pasado. Tú y yo estábamos muertos, pero Dios junto con Cristo nos resucitó. Tim Keller dice, resurrección significa que, en cierto sentido, estamos viviendo en el cielo mientras aún estamos en la tierra. Estamos viviendo en el futuro mientras aún estamos en el presente. La resurrección es la garantía. ¿Recuerdas que Pablo llama a Cristo las primicias? En Corintios 15, cuando está hablando de ¿qué? La resurrección del cuerpo. Y Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, somos de todos los hombres los más miserables. Sí. Tira todo a la basura. Pero Pablo dice, Cristo ha resucitado. Y por eso tú y yo estamos seguros, porque Él ha resucitado. Esa es la fuente de nuestra esperanza. Entonces tú y yo obtenemos esta esperanza mediante el nuevo nacimiento, mediante la resurrección de Cristo. ¿Sí? No es solo la predicación de la resurrección, sino el hecho mismo de la resurrección, lo que nos da esperanza. Y ahora dijimos, hay una segunda pregunta que queremos contestar y es, ¿qué certeza tenemos de esta esperanza? ¿Cómo es que estamos seguros de que la vamos a recibir? Pedro ahora pasa a hablar de nuestra esperanza como una herencia. Primero la describe como esperanza y ahora la describe como una herencia. Y la describe con 3 palabras. Dice que nuestra herencia es incorruptible, inmaculada y perenne. Y en realidad Pablo aquí está pensando en el Antiguo Testamento. Está contrastando la esperanza del pueblo judío, que fue corrompida por la idolatría, fue manchada por el pecado del pueblo y por los pueblos que vinieron y barrieron, y se marchitó. Sí. Pedro está pensando en esto y dice, nuestra esperanza no es como esa. A diferencia de esa esperanza terrenal, nuestra esperanza es incorruptible, inmaculada y perenne. No se marchita. Nuestra herencia no puede ser destruida, no puede ser manchada y no puede morir. La salvación de Dios, terminada, perfecta e inmutable, es guardada para nosotros por Dios. El plan de Dios para el futuro ya es una realidad. Porque si te fijas, Pedro dice, está preparada
No dice está preparando, dice está preparada, es decir, ya está lista. Esto ya está hecho. Está simplemente esperando ahí. Pero la pregunta que surge inmediatamente es, ok, la esperanza está ahí. Nuestra herencia inmaculada, incorruptible, perenne está ahí. Ahí no sabemos exactamente dónde, pero ahí en el futuro, en algún lugar. Lo que a mí me preocupa no es que mi esperanza ya guardada por Dios se pierda. Lo que a mí me preocupa es, yo soy un pecador terrible. ¿Qué pasa conmigo? Ok, la esperanza está allá, pero ¿qué pasa conmigo? Cuando leía esto de Pedro me acordaba de esta... Hay muchas películas de esto y hay muchas series de esto, pero es una idea así como se presta para hacer muchas películas. Y es esta idea del clásico tío, papá, abuelo multimillonario que te deja una herencia que ya está lista, pero resulta que en el testamento hay una cláusula que dice, para recibir esta herencia, fulanito de tal tiene que... Y luego hay una condición. Y la condición suele ser algo así, loco, algo casi imposible, algo que tiene algo oculto atrás, que es como que nunca lo va a lograr. Y cuando leía esto es la pregunta, ¿será que Dios dice, mira, aquí está tu herencia? Pero hay una cláusula que dice aquí que para recibir esta herencia tienes que vivir una vida de obediencia perfecta y fe que persevera hasta el final. Y luego nos manda al mundo y nos dice, pues aquí está, ¿verdad? O sea, yo te estoy esperando, o sea, ¿qué más quieres que haga? ¿Será eso lo que Dios está diciendo? ¿Será eso lo que Pedro está diciendo? No sé si sabías, pero Pedro es muy calvinista. Demasiado. En tan solo 5 versículos ya ha tocado 2 doctrinas que son esenciales. Aquí nos enfrentamos con la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquí nos encontramos con la doctrina de la perseverancia de los santos. Thomas Watson, un puritano, hace una pregunta similar a la que yo te hago. Claro que él es mucho más intelectual y espiritual que yo, entonces él lo hace más bonito y por eso se la tomo prestada. Dice, ¿habría Cristo derramado su sangre a fin de que podamos creer por un tiempo, pero después perdernos? ¿Perderá Cristo lo que redimió? Pedro dice que el poder de Dios nos guarda, ¿sí? En el versículo 5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Ustedes son protegidos por el poder de Dios. Y la idea aquí no es simplemente de una protección en el sentido de un escudo, como que Dios dice, ok, ahí te va el escudo, pues camínale, ¿verdad? O sea, ya tienes aquí el escudo, tú dale, ¿sí? ¿Qué pasaría si Dios solo nos provee un escudo? Pues lo más probable es que conforme vayamos caminando y nuestro pecado vaya acumulándose o vayamos viendo otras cosas o nos vayamos encorvando nosotros mismos, tiraríamos el escudo. Tiraríamos el escudo para caminar en pos de cosas que nosotros queremos y nos olvidaríamos de Dios. La idea de Pedro cuando dice protegidos no es en un sentido de escudo. En realidad la palabra la pudiéramos traducir como estamos encerrados. Somos puestos bajo custodia por el poder de Dios. La idea de Pedro aquí no es que Dios simplemente, no le vaya a pasar nada, pero si él se quiere ir, pues ya se fue. La idea de Pedro aquí es que mediante el poder de Dios, por el poder de Dios, tú y yo somos puestos bajo custodia. Es decir, nada puede arrancarnos y tú y yo no podemos escapar. Nada puede arrancarnos y tú y yo no podemos escapar. Nuestra herencia no puede perecer y nosotros no podemos fallar en alcanzarla. La pregunta que Pedro contesta es ¿cómo Dios nos protege? Ok, Dios nos pone bajo custodia. ¿Cómo? Si yo sigo equivocándome, yo no sé tú, pero yo sigo tomando malas decisiones. Entonces, ¿cómo es que Dios nos protege? Y Pedro contesta, Dios nos protege mediante la fe. Y es importante que tú y yo notemos la conexión que hay aquí entre el poder de Dios y nuestra fe. Pedro dice, mediante la fe por el poder de Dios. Mediante la fe por el poder de Dios. Y aquí es importante esto. La capacidad de Dios de protegernos no depende de nuestra fe. La capacidad de Dios de protegernos no depende de nuestra fe.
Dios no es dependiente de nuestro creer. Si Dios nos pudiera proteger de absolutamente todo, menos de nuestra incredulidad, ¿llegaríamos al final? Nuestro mayor problema es nuestra incredulidad. Ese es el mayor problema. Entonces, cuando Dios dice, yo te estoy protegiendo, en primera instancia me está protegiendo de mi propio pecado e incredulidad. De eso es de lo primero que me está protegiendo, de eso es de lo que yo quiero huir. No es como que Dios quiere protegernos, pero no puede porque tú y yo no tenemos suficiente fe. Es que necesitas creer más. No. Dios no depende de que tú creas más o menos. Dios no depende de ello. Más bien, la idea que Pedro está planteando aquí es que el poder de Dios se manifiesta en nuestra fe. El poder de Dios se manifiesta en nuestra fe. O puesto en otras palabras, nuestra fe es una expresión del poder de Dios. Nuestra fe es una expresión del poder de Dios. La fe no es algo que nace de nosotros hacia Dios, sino que es algo que Él hace nacer en nosotros hacia Él y que Él sostiene en nosotros. Nuestra fe es algo que Dios hace nacer en nosotros. Te leo algunos versículos. Jeremías 32:40. Jeremías está hablando aquí del nuevo pacto. Y fíjate lo que dice, haré con ellos un pacto eterno. Un pacto eterno. ¿Qué significa un pacto eterno? Para siempre. No se puede romper, no se puede torcer, no se puede modificar. No hay ninguna forma de salir de este pacto. Y dice Dios, haré con ellos un pacto eterno. De que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Y hasta ahí todo va bien. Ok, Dios no se aparte de mí, pero que si yo me aparto. Jeremías continúa diciendo, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ese es el pacto. El pacto no es simplemente una salvación posible. El pacto es una salvación segura. Yo no me apartaré de ellos. Y aparte yo voy a infundir en ellos temor para que ellos no se aparten de mí. Te leo Efesios 2:8, que lo acabamos de leer. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, la fe, no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe no nace de ti, no nace de mí. Dios la concede. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El que la comenzó, la va a terminar. Y en Filipenses es bastante interesante, porque Pablo no está seguro de muchas cosas en Filipenses. Si recuerdas Filipenses, Pablo está diciendo, pues quisiera ya irme, porque la verdad todo va a estar más padre allá arriba. Pero al mismo tiempo quisiera quedarme por el bien de ustedes. Y les pido que oren, porque yo sé que por sus oraciones les voy a ser concedido. Pero igual si no les soy concedido, sé que mi vida va a ser derramada como libación para la gloria de Dios. Y entonces Pablo no está seguro de muchas cosas en Filipenses, pero está seguro de una. El que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. De eso está plenamente convencido. Más adelante, en Filipenses 1:29, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo creer en Él. Y este versículo lo pasamos muy rápido, pero fíjate bien, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo creer en Él. ¿A quién está amando el Padre cuando tú y yo venimos a creer en Cristo? A Cristo. El Padre está amando a Cristo por amor a Cristo. A ustedes se les ha concedido el creer en Él. Sí nos está amando a nosotros, pero antes que nosotros está amando a Cristo. Y no sé si sabías, tal vez te pueda sorprender, pero el amor de Dios, del Padre y el Hijo entre ellos, es completamente perfecto, inalterable, inamovible, es perfecto, es eterno. Cuando Pablo dice, por amor de Cristo ustedes creen, lo que está diciendo es, ¿puede el Padre dejar de amar a Cristo? Nunca. ¿Podemos entonces nosotros dejar de creer? No. Y por último te leo Romanos 8:30, que espero que todos lo conozcan. Este es conocido como la cadena de oro. Nota una vez más
el tiempo verbal el tiempo verbal de los verbos, pues sí, ¿verdad? No modo que de otra cosa. El tiempo de los verbos, nota el tiempo de los verbos. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Ya hasta íbamos bien, ok, sí, predestinó, llamó, pues aquí estamos, tiempo presente, eso pasó atrás, perfecto. A los que llamó, a esos también justificó. Y todavía estamos bien, porque somos justificados cuando venimos a fe en Cristo. En ese mismo momento somos justificados, entonces hasta ahí todo va bien. Pero luego dice, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Alguno de ustedes está glorificado ya? Quisiese yo, todo sería mucho más fácil si estuviera glorificado. Lo que Pablo está diciendo es, tan seguro es que predestinó, llamó, justificó, como es que va a glorificarnos. Es tan seguro que lo puedo poner en tiempo pasado. No tengo ni una pizca de duda. Es seguro, seguro. Packer dice, tu fe no fallará mientras Dios la sostenga. No eres tan fuerte como para caer cuando Dios ha decidido sostenerte. Esa es la verdad que Pedro está proclamando aquí. Esa es la verdad que la Biblia proclama a través de toda ella. Nuestra perseverancia en la fe está cimentada en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Nuestra perseverancia no depende de nosotros. Y ojo aquí, no significa esto que no tengas una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Y Pedro va a explicar todo esto. Pero nuestra salvación es segura. No solo porque está guardada allá, sino porque también tú y yo somos guardados. ¿Recuerdas que dimos una definición la semana pasada acerca de qué era conocer a una persona? ¿Alguien recuerda cuál fue la definición de conocer? Cuando la Biblia habla de que Dios nos conoció, ¿de qué está hablando? ¿Alguien se acuerda? Exactamente. Cuando hablamos de que Dios nos conoció, significa que ha puesto sus afectos en nosotros. Es decir, ha decidido amarnos. Una pregunta sencilla aquí es, si Dios ha decidido amarme y Dios no cambia, ¿podría dejar de amarme? Nunca. Y amor no es simplemente lo que tú y yo muchas veces hacemos con amor, ¿no? Te amo, pero es tu vida. Tú sabes, haz lo que tú quieras. Eso no es muy amoroso. Gracias a Dios Él no es como nosotros. Él dice te amo, y como te amo, te voy a transformar. Y como te amo, te he justificado. Y como te amo, te voy a glorificar. Como te amo, vas a vivir conmigo eternamente. Porque te amo, vas a vivir conmigo. Por eso es que estamos seguros que podemos perseverar. Por eso es que estamos seguros que vamos a obtener la esperanza que Pedro está manifestando. Ahora, hay una tercera pregunta. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Pedro ha delineado aquí la esperanza cristiana. Pedro está diciendo, esta es la esperanza cristiana. La esperanza es que vamos a habitar eternamente con Él. Que nada puede separarnos de Él. Nada, absolutamente nada. En palabras de Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, nada puede separarnos de Dios. Nada. Y tú no puedes separarte de Dios. No puedes. Esa es nuestra esperanza. Vamos a llegar con Él, a habitar con Él eternamente. Él es nuestra herencia. Ahora la pregunta ¿es esa tu esperanza? ¿Es esa tu esperanza? Si te fijaste, Pablo describe nuestra esperanza como una esperanza viva. Es decir, la esperanza cristiana es productiva, es fructífera, es fértil. La esperanza cristiana se mueve, tiene acciones. Lo mismo que la idea de Santiago. Sí, y como lo hemos dicho muchas veces, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre lleva con ellos fruto. La fe que salva siempre lleva con ella fruto. La esperanza cristiana transforma totalmente la manera en que vivimos. La esperanza cristiana cambia completamente la manera en que vivimos. Y si te das cuenta, entonces estas dos ideas están conectadas. Has nacido de nuevo y tienes esta esperanza. Están íntimamente conectadas. Porque si tú dices, sí tengo esta esperanza, pero tu vida no ha sido radicalmente cambiada, entonces no tienes esta esperanza.
Si tú dices, he nacido de nuevo, pero tu vida no ha sido radicalmente cambiada, entonces no has nacido de nuevo. Y ojo, tu vida me refiero a ti, no lo que te rodea, porque de hecho lo que te rodea puede ser que empeore de que vengas a Cristo. Yo no me imagino, pero creo que sería un buen ejercicio imaginarnos. Imagínate estos creyentes a los que Pedro les está escribiendo allá en Asia, ¿no? Todos están sufriendo. Todos la están pasando mal. ¿Qué vas y le dices a alguien que no cree en Cristo? Oye, ven, te invito a creer en Cristo, la vas a pasar bien mal. No sabes. Estoy sufriendo increíble. Ven conmigo. Porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ellos no van a decir, tú quieres un amigo de verdad, ¿verdad? Cristo quiere ser tu amigo. No, olvídalo. Ellos van a decir, necesitas un redentor. Pero cuando vengas ese redentor, vas a sufrir. Y entonces junto con el redentor tengo que ofrecerte una esperanza, porque el sufrimiento es seguro, va a llegar. ¿Cómo voy a poder soportar el sufrimiento que va a venir si Dios no me promete quitarlo? Por lo menos no en esta vida. Nuestra esperanza nutre nuestra fe y nuestro amor por otros. Colosenses 1, 4 y 5 dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Es Colosenses 1, versículos 4 y 5. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. ¿Sí? ¿Te fijaste? Hemos oído de su fe y del amor que tienen por todos los santos. Y luego dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. A causa de la esperanza. Nuestra esperanza nutre nuestra fe y nuestro amor por otros. Nuestra esperanza nos mueve a santidad. Primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Todo el que tiene esta esperanza, se purifica. Te pregunto, ¿estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en semejanza de Cristo? Leía de Ed Wells, que es un autor y escritor y maestro, y él contaba una historia de que su esposa se fue de viaje algunos días. Y su esposa es muy limpia y ordenada. Dice que su casa siempre está así reluciente. Dice que cuando su esposa se fue, él, así lo pone en sus palabras, volvió a su estado feral. Dice que la casa estaba hecha un desastre. Dice, está toda tirada. Yo estaba, según yo, avanzando en mis proyectos. No tenía tiempo de limpiar. Simplemente iba, me cocinaba y regresaba. Y estaba en todo esto, ¿no? Pero de repente, conforme los días pasaron, yo empecé a extrañar a mi esposa. Y conforme los días pasaron, estaba ya viviendo en la expectativa de que ya iba a volver. Mi esperanza es que ya mañana llega mi esposa. O sea, ya mañana voy a poder estar otra vez con ella. Y cuando esa esperanza nace en mí, Edwards dice, lo que empecé a hacer fue limpiar la casa. Empecé a barrer, trapear, lavar los trastes, el lavavajillas lo acomodé, salí, el jardín lo acomodé, lo limpié, hasta me excedí, hice de más. Y él dice, mi esperanza me llevó a convertirme en mi esposa. Mi esperanza me llevó a convertirme en mi esposa. ¿Por qué? Porque ya viene y yo quiero que cuando llegue ella vea esto así como ella lo tendría y que estemos juntos y mi esperanza me lleva a convertirme en mi esposa. Nuestra esperanza nos debería llevar a convertirnos en Cristo. Nuestra esperanza debería empujarnos a purificarnos, tal como lo dice Juan. Nuestra esperanza nos mantiene firmes en medio de nuestra peregrinación por este mundo. Hebreos 6:19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza firme y segura. Tenemos como ancla del alma una esperanza firme y segura. ¿Cómo te sientes? Cuando ves hacia adentro, ¿cómo te sientes? Si tuviéramos que hacer este ejercicio que muchas veces nos ponen, si has alguna vez ido a terapia o has conocido dibújate en un barco. Dibuja tu vida en el mar en un barco. ¿Cómo te dibujarías? Tormenta y unas olas así, cañón, y tú gritando. ¿Cómo te dibujarías? El barco volteado, tú hundiéndote. ¿Cómo te dibujarías? Porque aquí claramente el autor de Hebreos dice,
tenemos un ancla segura. Es decir, yo podría llegar y dibujar una tormenta, pero en medio de dibujar un barco que no se mueve. Un barco que no se mueve. Ahí está. Como si no hubiera tormenta. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza segura. Ese es el ancla de mi alma. Y lo cantábamos ahorita. Y la pregunta es, ¿cómo hace todo esto? ¿Cómo es que pensar en mi esperanza va a cambiar toda mi vida? ¿Cómo es que pensar en algo que va a pasar allá, quién sabe cuándo, va a transformar la forma en que vivo el día de hoy? ¿Cómo es que ver esto, contemplar esto en medio de mi sufrimiento me va a llevar a alabar a Dios, a amar a otros, a crecer en santidad, a mantenerme firme? ¿Cómo es que contemplar esta esperanza y en medio de la felicidad priorizar el amar a otros y la santidad? ¿Cómo es que contemplar la esperanza me mueve o me empuja hacia eso? Sé que la esperanza está ahí. Sabemos que la esperanza está ahí. El problema es que muchas veces la esperanza no es viva. Parece que no hace nada en nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo sé que esta es mi esperanza? ¿Cómo puedo saber que esta es mi esperanza? ¿Cómo puedo vivir a la luz de esta esperanza? Porque la última pregunta es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Y te acabo de dar algunas cosas que la esperanza cristiana hace. La pregunta correcta ahí es, ¿estás viviendo así? Porque si no estás viviendo así, probablemente no estás contemplando la esperanza cristiana suficiente. O en el peor de los casos, no tienes una esperanza cristiana. Estás esperando cualquier otra cosa. Nuestra esperanza no cambia las circunstancias por las que pasamos, pero cambia nuestra perspectiva de las mismas. Nuestra esperanza no cambia las circunstancias, pero cambia nuestra perspectiva de las mismas. Y lo hace al menos en dos formas. Primero, nuestra esperanza nos recuerda que Dios tiene un buen plan para nosotros. Nuestra esperanza nos recuerda que Dios tiene un buen plan para nosotros. ¿Cuál es el buen plan de Dios para nosotros? Que vamos a habitar por la eternidad con Él. Ese es el buen plan de Dios para nosotros. Vamos a habitar por la eternidad con Él. Apocalipsis 7, te leo versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Fíjate, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es nuestro destino final. ¿Quieres saber dónde vas a estar? Ahí vas a estar, si es que has nacido de nuevo, si es que te has tomado esta esperanza. Ahí vas a estar. Todo lo que pasamos el día de hoy nos está llevando hacia este destino final glorioso. Todo lo que vivimos el día de hoy nos está llevando hasta ahí. Pablo dice en 1 Corintios 4, te leo del 16 al 18, 1 Corintios 4 del 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, y piensa en la aflicción de Pablo, no era leve y pasajera a nuestros ojos. Y sin embargo Pablo dice, leve y pasajera. ¿Te imaginas cómo tendría la espalda Pablo de haber sido azotado tantas veces? Yo creo que sería así como una cicatriz grandota, toda completa. Y sin embargo Pablo se sienta con su espalda así toda deforme y dice, esta aflicción leve y pasajera. Y dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, sobrepasa absolutamente todo. Y luego tiene la clave en el versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo tú y yo podemos estar en medio de la aflicción y decir, esto es leve y pasajero, esto no es nada? No es nada. ¿Cómo hacemos eso?
contemplamos nuestra esperanza. Volteamos y decimos, sé a dónde voy. Estoy seguro de que voy a llegar. Y todo lo que estoy viviendo hoy me está llevando ahí. Y segundo, nuestra esperanza transforma nuestra perspectiva al recordarnos que no estamos solos. Nuestra esperanza nos recuerda que no estamos solos. Dios nunca nos abandona, ni nos abandonará. Nuestros padres pueden fallar en amarnos. Nuestros padres pueden no amarnos. Nuestras finanzas pueden derrumbarse. Nuestro matrimonio puede no ser lo que esperábamos. Nuestra vida en general puede ser algo diametralmente distinto a lo que tú y yo habíamos imaginado. Y sin embargo, en medio de todo esto, Dios camina con nosotros. Habacuc 3, del 17 al 19, el profeta dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Y nota esto, porque te fijas, está avanzando. Ok, la higuera no echa brotes, no hay frutos en las viñas. Ok, pero aparte de eso, no hay producto del olivo, y no hay alimento en los campos. Se te están acabando las opciones. Ok, corre con las vacas. No puede ser. No hay ovejas en el redil y no hay vacas en los establos. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Bueno, Habacuc todavía tiene algo. Dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y nota eso, me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho, me encanta esto donde termina, porque creo que a veces lo pasamos muy rápido. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Recuerdas que decíamos ahorita resurrecciones en cierto sentido, como que ya estamos en el cielo, pero al mismo tiempo estamos aquí? Exactamente la misma idea de Habacuc. En las alturas me hace caminar. Sí, aquí todo se ve fatal, pero yo sé que voy a un lugar donde todo es exactamente lo opuesto a esto. Mi destino está seguro. Y quisiera terminar leyéndote el Salmo 73. Suelo recurrir al Salmo 73 muy seguido. Me gusta. Y me gusta porque me identifico con Asaf. Y me gusta porque puedo entender su frustración y su dolor. Y me gusta porque pone palabras en mi boca y guía mi corazón a un lugar que tal vez yo no llegaría si ese salmo no estuviera ahí. Y en el Salmo 73, en los versículos 25 al 28, después de que Asaf dice, es que míralos a ellos, ni te consideran, ni te aman, ni te obedecen, ni están ricos, están gordos, mueren sin preocupación, y hasta dicen, Dios ni sabe, Dios qué, y de todas formas están súper bien, y yo estoy aquí obedeciéndote y estoy todo mal, todo me sale mal. Asaf dice, en vano he guardado, en vano, es como que, ¿de qué sirvió? Pero al final Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti mismo. ¿Te fijas? Qué increíble, ¿no? La Biblia está conectada. Porque Asaf está diciendo, mi herencia en los cielos eres tú. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Puedo llegar hasta lo más profundo, sentir dolor físico y emocional y estar totalmente en un estado de ya no puedo más, ya no quiero más. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Avanza el versículo 28. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Pedro y Asaf y Pablo y Habacuc y toda la Biblia nos está apuntando a un mismo lugar. No importa la situación por la que tú y yo estemos pasando el día de hoy. Podemos estar seguros de dónde estaremos en la eternidad, si es que hemos nacido de nuevo. No importa si mi situación de dolor el día de hoy nunca va a cambiar. No importa si mi esposa o mi esposo nunca van a venir a Cristo y entonces nunca voy a tener un matrimonio como yo me lo imaginé. No importa si mis papás nunca me van a amar como yo quisiera o como yo necesitaría. No importa si mis hermanos nunca me van a aceptar como yo esperaría.
No importa si mi situación financiera nunca mejora. No importa. ¿Por qué no importa? Porque mi destino final es seguro. Puedo, en medio de esta situación, alabar a Dios, bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza que trasciende cualquier problema que haya sobre la faz de la tierra. Tengo una esperanza que es mucho más grande y gloriosa que cualquier sufrimiento que yo pueda padecer aquí. Y entonces puedo decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.